Pero la verdad es que poco viví con mi abuelo, pues cuando yo vivía en Venezuela, él ya se había ido a Argentina, y cuando llegué yo a Argentina, las relaciones con mi familia paterna estaban debilitadas. Pero hubo épocas en donde compartíamos temporadas juntos, y de esos periodos es de donde provienen estos recuerdos. Hubo otra ocasión en donde con mi hermana y mi abuelo mirábamos una película de terror en la televisión. A mitad de película, mi abuelo nos dijo que iba al baño, por lo que se levantó de su silla y se perdió por el pasillo arrastrando su bastón. Unos cuantos minutos después, mi hermana, que estaba verdaderamente afectada por la película, me dijo que le urgía ir al baño, pero que temía que el abuelo estuviese oculto en algún lugar esperando el momento de asustarnos. Traté de animarla, pero la verdad era que conociendo al abuelo, sabía que mi hermana tenía razón en sus sospechas. Comenzamos a caminar hacia el baño juntos, tomados de la mano, y a pasitos cortos. A mitad de camino le dije que no debía preocuparse, que de seguro el abuelo estaría ya roncando. Pero me equivoqué. No había terminado de decir aquello cuando, desde un armario empotrado, salió el abuelo envuelto en una sábana y emitiendo un quejido horrible. Los gritos de mi hermana terminaron por despertar a toda la familia, mientras que yo me quedé inmóvil, sin decir palabra, pero sentí un calor interno que parecía iba a abrazarme desde adentro. Durante mucho tiempo mi abuelo fabricó paletas de frontón a fin de venderlas en la hermandad gallega. Las paletas llegaron a venderse bastante bien y hasta tuvieron cierto reconocimiento entre algunos jugadores expertos. Una vez, vaya a saber por qué, el abuelo se apareció por el club con un bastón en forma de paleta. Hacía años que venía ayudándose a caminar con un bastón, y cada tanto los renovaba ahí, por supuesto, él mismo lo fabricaba. No fue poca la sorpresa que causó entonces, cuando un buen día se apareció con aquel curioso híbrido mitad bastón, mitad paleta. Murió con 94 años, desdentado, usando pañales y arrojándose de la cama al suelo mientras combatía con los fantasmas de sus enemigos de la Guerra Civil Española. Mi tía nos prohibió verlo, aludiendo a que mejor sería mantener de él el último recuerdo que teníamos. Lo mismo había dicho mi padre con respecto al hámster que había decidido precipitarse del piso 17. En la escuela tuve una vez la idea de llevar una pelota de golf para jugar al béisbol contra la pared. El juego, que por lo general se hacía con una pelota de tenis, multiplicó su velocidad al usarse con una bola de golf, y debido a la dureza similar a una piedra que tenía, aumentó también la peligrosidad al jugarlo. Limoncelli era uno de los alumnos más aplicados, y por el que los profesores sentían gran cariño y predilección. Yo odiaba su exagerada atención hacia ellos, su enfermiza aplicación a todas y cada una de las materias, y para qué negarlo, siempre existió entre nosotros una profunda aversión. Una tarde estaba jugando al veloz deporte con varios amigos en el patio durante el recreo, y Limoncelli nos miraba con cierta distancia, aunque yo había notado en sus ojos unos vivos deseos de participar. Me acerqué hasta él y lo invité a jugar. Él dudó al principio, mirando con desconfianza a la bola que iba de un lado a otro con una velocidad demencial. Había incluso que tener cuidado al atraparla, pues se corría el riesgo de lastimarse la palma de la mano. Tal era la velocidad desarrollada por el pequeño proyectil. Finalmente, Limoncelli y yo nos pusimos a jugar ante la mirada atenta de todos nuestros compañeros. Todos estaban bien al tanto de nuestra animosidad. Limoncelli se había mostrado al principio tímido e inexperto, y con sus pasos lentos y su cuerpo flácido iba de un lado a otro en busca de una pelota que, en la mayoría de las ocasiones, se le escapaba de las manos o le golpeaba en las pantorrillas. Yo había sido hasta entonces indulgente con él, pero llegado el momento en donde pude por fin tomar la confianza necesaria y, sintiendo la mirada atenta de varios de nuestros cursos, arrojé la bola de modo inverso a la que siempre lo hacía, es decir, en vez de lanzarla primero contra la pared para que así picara en el suelo, hice que la bola impactara primero abajo, por lo que, al rebotar en la pared, regresó a una altura y una velocidad inesperada. La sorpresa encandiló a Limoncelli, por lo que no pudo hacer otra cosa que recibirla con la frente. Después de lanzar un grito horrible, Limoncelli comenzó a sollozar afeminadamente, mientras algunos compañeros se le acercaban a ver qué tan herido estaba.
Finalmente alzó el rostro, y todos pudimos ver cómo de su frente asomaba un enorme chichón que le daba la apariencia de un unicornio. Al ver nuestras caras espantadas, Limoncelli dio rienda suelta a sus lágrimas y se puso a gritar. Yo arrojé la bola de golf por encima del colegio, detrás de unas casas, tratando de esconder la prueba de mi culpabilidad. No hacían falta pruebas. Ya los profesores sabían muy bien la existencia del peligroso juego y no tardaron en castigarme por haberlo inventado e incentivado. Desde entonces Limoncelli se mostró aún más distante conmigo, y mi intención de ganarme su confianza para que me preste sus apuntes fracasaron. Yo sabía que estábamos por irnos a Argentina, y quería llevármelos para siempre solo para molestarlo, pero no hubo caso. Por entonces iba al colegio incluso sin los libros. La inminencia del viaje a Argentina me libraba de cualquier obligación que no fuera ir a divertirme a aquel lugar. La celadora encargada de la conducta de los alumnos había llegado a preguntarme en tono casi de súplica, ¿por qué sigues viniendo a la escuela? Curiosamente, años después en Argentina, una celadora volvería a hacerme la misma pregunta. Entre uno de mis más terribles miedos de aquella época estaba el de que mis padres ya no volvieran después de haberse ido por la noche, en una de sus no muy frecuentes salidas al cine o a cenar. Era todavía muy pequeña mi hermana, y mi abuela materna era la encargada de cuidarnos. Mi abuela hizo incontables viajes a Venezuela los años que allí estuvimos, de ahí que aparezca siempre en las anécdotas de los dos países que nos tocó vivir. Yo era enviado a la cama contra mi voluntad, y desde ahí prestaba atención a cualquier ruido desde la puerta, esperando que ellos volvieran. Pero el tiempo al parecer se me hacía realmente interminable, pues en ese estado de demencia que antecede al sueño, según decía Etta Hoffmann, sentía abrirse a la puerta y los escuchaba entrar, pero un instante después me despertaba del todo, me incorporaba en la cama y comenzaba a sollozar, creyendo entender que ya no los volvería a ver, pues aquello había sido solo una ensoñación. Y hoy sé que debía luchar contra un enemigo en mis propios pensamientos, pues aún hoy tengo que luchar contra esa misma fuerza que siempre busca aniquilarme. Pero ya desde pequeño le hice frente a aquel poder con enojo, ya que detestaba cualquier influencia que pretendiera llevarme por un camino que no fuera el propio elegido por mí, la manipulación. No hablo de la manipulación que puede venir desde otra persona, sino de una peor, que se genera en el propio pensamiento. Y sí, los pensamientos que me embargaban mientras sollozaba en la cama esperando el regreso de mis padres, ondulaban entre que ellos habían tenido un accidente, que nos habían asaltado y asesinado, o que simplemente habían decidido largarse a un país lejano y me abandonaban para siempre. La misma fuerza actuaba, por ejemplo, cuando debí entrar en una habitación a oscuras, recorrer un largo pasillo para trasladarme de un lugar a otro dentro de la casa, y mientras avanzaba, casi podía sentir las ánimas, demonios u otras criaturas del infierno junto a mí, a punto de atraparme, de aferrarme con sus garras y llevarme al ultramundo. Y las mismas fuerzas se harían presentes años más tarde, mientras trabajaba con la moto en alguno de aquellos días de diluvio, junto a enormes camiones en las rutas de Buenos Aires, y veía sus monstruosas ruedas circulando a menos de 1 metro de donde me hallaba. Mirando el camino apenas visible por las gruesas cortinas de agua que caían, aferrado al manubrio de mi moto y soportando las ráfagas de viento que amenazaban con tirarme a los costados, y ahí, como decía, esa oscura inclinación mía de que todo iba a salir mal volvía a actuar dándome la certeza de que estaba a punto de morir, que de un momento a otro iba a perder el control de mi moto e iba a ser succionado por esas ruedas. Y pensaba, solo será un instante, ni lo voy a sentir, será mejor que morir de viejo aquejado por múltiples dolencias. Y mi imaginación siempre apuntaba con mayor facilidad a aquellos desenlaces en donde me ocurría lo peor, lo más nefasto. Por eso, poco lugar había para finales felices, sobre todo en aquellas noches en donde mis padres se habían tomado un rato para ellos mismos, aunque siempre terminaba por escuchar la cerradura cediendo, y un rato después sentía el calor de los labios de mi madre que me besaban en la frente. Se acercaba el momento de viajar a Argentina.
de reencontrarme con el país en donde había nacido, y aún faltarían años para lograr sosegarme. Hoy sé que me ocurría algo tan simple como el ser totalmente ignorante de mi propia naturaleza, de cómo era y qué me convenía hacer. Era todavía lo que se llama un niño, pues con 14 años emprendí junto a mi madre y mi hermana el viaje definitivo a Argentina. Pero mi inseparable enemigo viajaría aún conmigo y me llevaría por caminos en donde me haría arriesgar mi propio pellejo. Y podía ver a ese enemigo cada vez que me acercaba al espejo a mirarme la cara. Y ese enemigo me haría pagar caro lo negligente que había en cuanto a la creación de mi mundo interior. Incluso alguno de los peores monstruos de la historia, Hitler, por poner un solo ejemplo, ha tenido al peor enemigo de su vida dentro de su propio pellejo. Solo se debe vencer a la fuerza que está dentro pujando por destruirnos. Una vez conseguido esto, lo demás fluye como en un río sereno. Pero tan ardua y larga tarea resulta esta empresa que pocos creen que vale la pena el propio esfuerzo. Pero lo vale. Es también un problema las herramientas de las que uno dispone para investigar acerca de cómo es aquella naturaleza que habita en nuestro interior, qué es lo que se debe proporcionar, cómo se la debe satisfacer e incentivar. Y aunque el lenguaje es la herramienta más eficaz para conseguir esto, hay también otro problema. Cargados estamos de frases repetidas hasta el hartazgo, de lugares comunes. Somos un perfecto universo particular, con infinitos rincones de forma precisa, de pequeñas cavidades que albergan sustancia que reaccionan a uno u otro estímulo, por lo que al pretender identificarlo con frases hipergenerales, solo tendremos por resultado un sabor rancio en la boca, un desgano en el alma, o en el estado de ánimo, o como se lo quiera llamar. Solo a nosotros atañe la exploración continua y a lo largo de toda nuestra vida de quiénes somos, qué queremos y qué debemos hacer. Pero aquel muchacho de 14 años que era, terminó por tomarse un avión a un país que apenas recordaba, que contenía, a diferencia de Venezuela, 4 estaciones y tenía gente que hablaba con un acento diferente, un acento más afectado. Y, sobre todo, desconocía por completo las razones antes expuestas en relación a la interpretación de signos que constituyen la naturaleza interior, su naturaleza interior. Y por ello sufriría, por ello expondría su vida una y otra vez, y por ello también se sentiría motivado y trataría de abrirse paso una y otra vez. Pero, como de costumbre, nos estamos adelantando. Fin de primera parte.